Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Dios te bendice. Seguimos estudiando el libro de los Hechos y estamos en Hechos capítulo 21 y ahora vamos a estudiar del versículo 17 en adelante. Solamente que nos vamos a detener en una parte muy importante que llamaba mucho mi atención y yo creo que el Espíritu Santo de Dios me llevó ahí y vamos a estudiar qué eran estos votos que hizo Pablo, estos votos de purificación. Pero recordábamos que Pablo quería ir a Jerusalén a predicar la palabra de Dios y que él estaba dispuesto a dar su vida, como lo dice en Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recordemos que Pablo estaba dispuesto a morir. Me llamaba mucho la atención esto, porque él estaba dispuesto a dar su vida. Pablo estaba dispuesto a todo solamente por una cosa, dice, por el nombre del Señor Jesús. Y Pablo había recibido una palabra del Señor que le dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso es maravilloso, porque Pablo no quería nada para él. Pablo no pedía cosas para sí mismo, no pedía prosperidad. Pablo no pedía una casa, no pedía un coche. Pablo solamente, él quería que Dios le concediera la oportunidad de visitar muchas ciudades y poder llevar el Evangelio, poder llevar el nombre de Jesús a todas las personas. Estando ya aquí en Hechos capítulo 21, versículo 17, seguimos leyendo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban allí reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces yo me puedo imaginar este momento bien especial cuando Pablo entra a ver a Jacobo y los haya reunidos a todos los ancianos, los pastores, y después de haberles saludado uno por uno, me imagino que los vio y los abrazó y le dijo: hermano, Dios te bendiga, qué gusto verte, qué gozo, qué alegría. Como nosotros nos saludamos después de habernos visto, o después de que nos dejamos de ver durante mucho tiempo. Y dice: y les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y yo me puedo imaginar aquí a Pablo diciéndoles: Dios sanó paralíticos, Dios liberó endemoniados y se convirtieron miles de personas en las sinagogas. Y en Grecia los griegos se convirtieron, y en Atenas, y wow, cuántas maravillas Dios estaba haciendo por el ministerio de Pablo. Y dice aquí también la palabra de Dios, versículo 20: cuando ellos lo oyeron, estoy en Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Entonces te imaginas aquí también los apóstoles, los ancianos, diciendo: gloria a Dios, Pablo, qué bueno es el Señor es glorioso. Y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es decir, también los apóstoles y los ancianos le testificaban a Pablo y le decían: ¿ya viste cuántos judíos celosos de la ley han creído ahora en Jesús? Pero se les ha informado, y aquí viene el pero, o sea, ya después de haberse dado testimonio unos con los otros de las cosas que Dios estaba haciendo, pero les dicen los apóstoles a Pablo: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido.
Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se los informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Gloria a Dios. Entonces, nos dice aquí la palabra de Dios que los apóstoles le aconsejan a Pablo, le dicen que, dice en el versículo 23, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos. Y yo no quiero dejar de pasar este momento para explicarte qué es el voto. ¿A qué voto se refiere aquí en Hechos, capítulo 21, versículo 23? ¿A qué voto se refiere? Y se está refiriendo al nazareato. No confundamos nazareato con nazareno. Jesús era Jesús de Nazaret, pero esto es diferente al voto del nazareato. Que el voto del nazareato está en Números, capítulo 6, y me voy a enfocar mucho en Números, capítulo 6. Porque aquí hay una revelación bien importante. Aquí hay mucha enseñanza. Dice aquí la palabra de Dios en Números capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. La palabra nazareo viene del griego nazir, que quiere decir apartado, separado. Estos hombres se apartaban del mundo, o estos hombres o estas mujeres que querían hacer un voto de nazareo, se apartaban del mundo, se apartaban de lo malo. Tenían que cumplir 3 cosas: no beber vino, no acercarse a los muertos, así fueran de sus familiares, de sus papás o de sus mamás. No podían acercarse a los muertos porque se contaminaban. Y una cosa más, no debían rapar su cabeza durante el tiempo que duraba el voto. El voto mínimo podía ser de 30 días y podía durar 3 años, 7 años o inclusive podía ser de toda la vida. Recordemos Sansón tenía un voto de nazareato. Sansón no podía beber vino, no podía acercarse a los muertos y no podía rapar su cabeza, aunque Sansón fue desobediente en todos estos. Inclusive recordemos que el Espíritu de Dios se apartó de él cuando él estaba con la Filistea, con Dalila, y lo convenció, y Sansón reveló su secreto de su fuerza. Y entonces permitió que le raparan su cabeza y perdió toda su fuerza y el Espíritu Santo se apartó de él. Encontramos también que Ana en el libro de Samuel ofreció voto precisamente para que Dios le diera un hijo varón y le dio por hijo a Samuel, el cual lo dedicó a Jehová todos los días de su vida. Así podemos encontrar en la Biblia que los hombres y las mujeres hacían votos a Dios. Y seguimos estudiando más acerca de este voto del nazareato. Versículo 3 entonces. Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá. Estoy en Números capítulo 6, versículo 3. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino,
ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Versículo 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Es decir, que si llegaba a morir alguna persona, algún familiar, su padre o su madre, entonces él quedaba contaminado y entonces tenía que empezar nuevamente el voto, tenía que empezar nuevamente su purificación. Y entonces estudiamos en el versículo 10 que esas personas que ofrecían un voto de nazareo también tenían que presentar una ofrenda para su purificación. Versículo 10. Y el octavo día traerá 2 tórtalas y 2 palominos al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en el holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. La palabra expiación quiere decir la reparación del daño a través de un tercero. Es decir, que a través del cordero, el cordero llevaba las culpas de la persona. Versículo 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año por expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Es decir, que los primeros días que empezó su nazareato quedan anulados y entonces volvía a empezar el voto. Esta es pues la ley del nazareato. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 14. Ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha. Es decir, que el cordero no tenía que tener mancha, no tenía que tener tacha. Y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Entonces tenía que ofrecer 3 animalitos. Un cordero sin tacha, una cordera sin defecto y un carnero sin defecto para ofrenda. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite. Pues ya sabe, se tenía que tener el trabajo de amasar, de remover la harina. Y además dice que tenía que ser sin levadura. La levadura es un símbolo del pecado. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite. Estoy en el versículo 15. Y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. La palabra holocausto es decir que las ofrendas tenían que ser quemadas y el humo que subía, eso era el holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Es decir, que la sangre que se derramaba de
de los corderos era rociada en el tabernáculo. Ese rocío se le llamaba libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Es decir, entonces el nazareo dice que rasurará a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura de canastillo y una hojaldra sin levadura, es decir, sin pecado, y las pondrá sobre las manos del nazareo, y después que fuere raída su cabeza consagrada. Versículo 20, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces, ese voto que hacían las personas era conforme a la ley, era conforme al Antiguo Testamento. Estaba estipulado todo el rito en el Antiguo Testamento. Vemos entonces que se rasuraba la cabeza, que se traían 2 tórtolas o 2 palominos, que se ofrecían a Jehová un cordero, una cordera, también un carnero. Todos tenían que ser sin defecto, y un canastillo de tortas de harina sin levadura. Y entonces el sacerdote dice que las mecía y rociaba la sangre en el templo, y entonces esto dice que será cosa santa del sacerdote, y esto era un sacrificio de purificación. Quiero explicarte que todo esto tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo este voto del nazareato es figura y sombra de lo que habría de venir. Las personas a través de estos votos eran purificados de sus culpas, eran purificados de sus pecados. Este sacrificio podía ofrecerse una vez al año. Vamos a ver qué dice Levítico, capítulo 16, versículo 34. Dice así la bendita palabra de Dios. Levítico 16, 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces se ofrecían sacrificios para hacer expiación una vez al año por todos los pecados. Te decía que expiar es hacer un pago para resarcir una culpa o pagar un daño. Este cordero, estos corderos que se sacrificaban, que se ofrecían en holocausto, ese cordero sin defecto representa a Jesucristo. La Biblia dice en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Dice que ni se halló engaño en su boca. Vamos a ver qué dice primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ok, hasta ahí. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo fue a la cruz tomando nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Jesucristo cumplió este voto, este voto del Nazareato dice que lo cumplió de una vez y para siempre, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice, el que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego es por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Jesucristo ofreció el sacrificio por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Así que no tenemos que ofrecer sacrificios ya nosotros cada año, porque Jesucristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre, el cual limpia todos nuestros pecados. Por si alguien se preguntaba, Pastor Armando, yo puedo hacer votos. No, nosotros ya no tenemos que hacer votos porque Jesucristo hizo un voto una vez y para siempre. Nosotros ahora debemos de andar por fe, de caminar por fe como lo hizo Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros debemos de tener plena confianza en Jesús. El regalo más grande, la bendición más grande que nos ha dado Dios es la salvación, la certeza de que un día vas a morir, un día yo voy a morir y vamos a resucitar a una nueva vida en Cristo, porque ya hemos sido limpios de todos nuestros pecados por el sacrificio de Jesús. Y aquí hay mucha más enseñanza. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Entonces nuevamente vuelve a decir, dice, que Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Jesucristo es este pan sin levadura. Jesucristo es esta harina sin levadura que se menciona aquí en Números capítulo 6. La levadura representa el pecado. Jesucristo no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Dice que esta harina tenía que ser amasada. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesucristo fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. ¿Dónde lo dice? En Isaías capítulo 53. Ve por favor ahí conmigo a Isaías capítulo 53. Dice la bendita palabra de Dios.
Dice, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces dice aquí en el 5, él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido, fue amasado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas veces cuando las personas ayunan para pedirle a Dios la sanidad de un familiar, las personas ayunan para que Dios les dé un trabajo. Las personas ayunan para que Dios haga un milagro. Y está bien, pero yo creo, con todo respeto te lo digo, yo creo que el ayuno es para consagrarnos a Dios. El ayuno es para ofrecernos a Dios, es para limpiarnos, para purificarnos, para orar, para tener comunión con Él. Como Jesucristo ayunó en el desierto 40 días y 40 noches donde fue tentado por Satanás. Él oró para ser fortalecido en su espíritu. Él oró para crecer espiritualmente. Él oró para tener fortaleza espiritual. El peligro muchas veces de hacer votos para que Dios nos dé algo a cambio de que nosotros nos abstengamos de comer. El peligro es de que si las cosas no salen como nosotros las pedimos, muchas veces pensamos que Dios no nos contestó, que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde. La Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis. Entonces, ¿qué necesitas para recibir una bendición de parte de Dios? Es pedir en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Pide en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que si nosotros, la Biblia dice que al que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Entonces, si tú pides con fe, seguramente vas a recibir. La Biblia dice que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es, no sé, como la ola del mar. El que duda es como la hoja del árbol que es llevada por el viento. Entonces, el que pida con fe, no dudando nada. Entonces, regresando aquí ya a Hechos, ya te expliqué qué es el voto. Regresando aquí a Hechos, entonces, nos dice la Biblia que Pablo hizo voto. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, porque Pablo de alguna manera, él había vivido toda su vida conforme a la ley, pero él sabía que ese voto, lo que realmente enseñaba que Jesucristo era ese cordero que se tenía que presentar como ofrenda. Jesucristo tomó nuestro lugar. Entonces aquí está la enseñanza bien tremenda. En Hechos capítulo 21 dice otra vez, lo voy a leer. Dice, versículo Hechos 21-23. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, porque eran judíos, porque vivían conforme a la ley. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Es decir, paga sus gastos. ¿Qué quiere decir esto? Expiación. Pablo iba a pagar en una forma simbólica, espiritual, iba a reparar el daño. Si estos hombres no tenían dinero para pagar, Pablo iba a pagar por ellos. Esto simboliza redención, esto simboliza expiación. Jesucristo pagó por tus pecados y Jesucristo pagó por los míos.
para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Sabe? No es malo guardar los mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás, etc. Es bueno guardar la ley, es bueno guardar los mandamientos. Hay mucha gente que dice, es que yo ya ando conforme a la gracia y entonces yo puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera y eso no me condena. Ciertamente el andar en pecado genera consecuencias, genera pobreza, genera problemas en la familia, genera problemas personales. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de eso, es decir, los gentiles no tenían que guardar nada de la ley. Tú no eres judío de nacimiento, tú no eres judío, tú no tienes que guardar la ley, tú no tienes que hacer estos votos del nazareato. Tú ya eres redimido por la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya hizo expiación por ti, por tus pecados. Jesucristo ya pagó. Él tomó el lugar de ese cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan capítulo 21, Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los gentiles se les ha escrito que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, no debes de comer de la ofrenda de los muertos, no debes de comer pan de muerto y de todo lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y dice, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y quiero dejar hasta aquí para que podamos seguir estudiando, para dejarte bien claro esta parte del voto. ¿Qué eran los votos? Tú y yo podemos hacer otro tipo de votos. De votos de compromiso, de comprometernos hoy a caminar en santidad con el Señor Jesús. No pedirle al Señor nada a cambio, como decir, Dios, si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. La Biblia dice que es mejor que si te comprometes con Dios, cumplas. Y no que te comprometas y no cumplas. Hay mucha gente que hace votos y le dice, Dios, si tú me sanas de este cáncer, yo te voy a servir. Y hay gente que ciertamente ha sanado del cáncer, de muchas enfermedades, y no le ha entregado su vida a Jesús. Y Dios sí ha cumplido. Mejor, en vez de jurar, como la gente hace, de que, ay, voy a jurar a la Basílica de Guadalupe, voy a jurar dejar de tomar. Me voy a ir caminando de rodillas, ahí por calzada de Guadalupe hasta la villa, y voy a llegar con mis rodillas bien sangradas para que la Virgencita me haga este milagro. No, Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que le sirvamos, como Pablo lo hacía. Pablo no pedía para él casas, no pedía coches, ni siquiera pedía ser librado de las manos de los judíos. Él decía, yo estoy dispuesto aún a dar mi vida, yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué no le importaba morir? Porque él estaba seguro de una cosa. Él estaba seguro de que si él moría, iba a tener nueva vida en Cristo Jesús. Como él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros debemos de aprender esto de Pablo. No debemos de anhelar las cosas materiales.
no debemos de anhelar las cosas de este mundo. Nosotros debemos de gozarnos en la salvación, como Pablo decía, echar mano de la vida eterna. Echa mano de tu vida eterna. Sé feliz porque Dios está contigo. No importa lo que esté ocurriendo. Hay una pandemia muy terrible, hay una pandemia severa que está azotando la economía de todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a desamparar ni te va a dejar. Dios te va a proveer. Dios te va a dar sustento. Dios va a bendecir tu trabajo. Dios va a bendecir tu empresa. Dios va a bendecir a tus hijos. Hoy es un tiempo de salvación. Bueno, el Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.